versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, repitan conmigo, ayunaban. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Versículo 3. Entonces, repiten conmigo, entonces, habiendo ayunado y orado, por favor repitan conmigo otra vez, ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿Qué se necesita de nosotros? ¿Qué se requiere para hacer la voluntad de Dios? Yo tuve la bendición de poder nacer en un hogar que mis padres creían en el mensaje adventista. La abuela, por parte de mi padre, había creído en el mensaje adventista. Y mi padre y mi madre habían aceptado con fervor y con tanta pasión este mensaje, creyendo que Jesús venía pronto. Todos los días a mí mi madre casi me pregunta, cuando yo me acuesto con ella en la cama y comienzo a hablar. Le doy gracias a Dios porque todavía la tengo. Amén. Ha sido una fortaleza para mi vida, así como mi padre ora mucho por mí. Y todos los días ella, casi todos los días me pregunta, hijo, ¿y qué sabe? ¿Cómo va la obra? ¿Cuánto falta para la venida de Cristo Jesús? Amén. La última vez yo tuve una conversación bastante fuerte, muy reveladora y honesta con mi madre. Yo dije, mami, humanamente estamos muy mal. Damos gracias a Dios por los 215 que dijo el pastor, algunos dicen 213 países, otros dicen menos, otros dicen más, que han recibido el mensaje. Pero la realidad es que usted va por la calle y le dice de la iglesia adventista y hay gente que ni sabe de la iglesia adventista. Y para que Jesús venga necesitamos que se predique el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que mami, si así vamos, lo que tú anhelas, lo que yo anhelo, lo que tú deseas, lo que yo deseo, por lo que estoy dedicando mi vida y servicio a Dios, porque ustedes me transmitieron eso. A menos que Dios intervenga, ¿me están siguiendo lo que estoy diciendo? A menos que Dios intervenga y que nosotros dejemos que intervenga Dios, esto no se va a alcanzar de 10 almitas en 10 almitas por allí. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Nos estamos haciendo nuestras enramadas muy bonitas, gloria al Señor. Pero tu meta y mi meta es la venida. Amén. Amén. Perdónenme, hermanos, pero yo no le puedo decir otra cosa.
Tenemos que llegar al hueso. Tenemos que poner los pies sobre la tierra. Tenemos que escuchar la palabra y entender lo que el Espíritu Santo tiene. Y saber por qué estamos en este desierto dando vueltas. Dando vueltas. Después que mi madre estudió en Medellín, estudió para ser maestra en Medellín, se graduó hace muchos años, conoció al pastor Lake y todo eso. Y mi padre no estudió ni en ninguna universidad adventista, él estudió hasta tercer año de bachillerato, pero un hombre que lo ordenaron a los 19 años de edad como anciano. Y cuando mi madre le dijeron, ella con esa misión, le dijeron, mira Josefina, porque así la llamaban, ella se llama Manuela Josefina, la llamaban por segundo nombre, Josefina, le dijo el pastor Arismendi, quien fue un hombre que se retiró de presidente de un campo para irse a establecer la obra en la zona indígena en Venezuela. Y Josefina, necesitamos ahora un maestro que vayan allí a ayudarnos a establecer 3 escuelas, y tú tienes título de maestra, puedes venir para ayudarnos a establecer en la zona indígena. Mi madre y mi padre aceptaron ser parte de ese grupo que se metió allá en esos lugares donde no había ni siquiera carretera ni nada, y fuimos allá. Yo tenía solo 2 añitos, pero yo recuerdo la mudanza. Yo recuerdo como ahora la mudanza. Yo no recuerdo muchas cosas como el pastor Edgar Redondo. Yo he dicho que el pastor Edgar Redondo es peligroso. Si le llega a dar demencia senil y comienza a decir algunas cosas, porque él no olvida nada, hermanos. Es peligroso. Yo olvido muchas cosas, muchísimas cosas. Es decir, mi mente va allí. A veces usted me dice, pastor, soy yo. Sí, entonces está como un disco de esos antiguos, recordando, dice, hasta que llega, ya te recordé. Lleva su tiempo, todavía ese disco está así, es por los años, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo venga, se actualizará con uno superior, más rápido, que funcione así. Ya veo el rostro, ya lo identifiqué, ¿dónde fue que lo vi? Ya, en tal sitio. Pero mi disco es así y demora un poco más de tiempo. Pero eso lo recuerdo yo bien. Yo recuerdo bien esa mudanza. O sea, esa mudanza yo la recuerdo también. Tuvimos que recorrer todo, eran más de 1000 kilómetros, 1200, quizás más, mucho más, pero en aquellos tiempos. Lo cierto es que yo recuerdo que estaban tan cansados, tan agotados, que se detuvieron en una redoma. Mi madre, yo la recuerdo poniendo una sábana, y a mí, que tenía 2 años, acostándome debajo de una luna. Yo recuerdo la luna bien clara, redonda. Eran como las 2 de la mañana, estaban tan agotados, habían viajado todo el día llevando la mudanza hacia allá, hacia los lugares más lejanos. Y yo recuerdo mirando la luna, pensando, nos estamos mudando. Esa luna no la puedo olvidar. Esa luna la recuerdo todo el tiempo. Esa luna ha sido ese sentido de compromiso, de una misión, ha estado en mi vida. Algunas personas me dicen, pero ¿por qué tú te emocionas? Porque no puedo. Eso está desde que yo tenía esa edad, y llegué allá y vi esas casas indígenas. Si ustedes algún día van a ese lugar, el pastor Gonzalo Cardona tuvo la oportunidad, la bendición de estar por allá, esos lugares, de aprender otros idiomas, de estar allá, conocer los arcos, las flechas, vivir en ese ambiente, para establecer una escuela, para que allí se conociera la iglesia adventista, para que Cristo viniera pronto a esta tierra. Mi padre llegó después a ser un laico que fue asimilado como pastor y pudo estar trabajando como pastor, y después tuve la experiencia de ser pastor. Pero el punto es que cuando yo tenía 9 años, ya no estaba en la Gran Sabana, sino ahora estaba en un territorio, me dieron la oportunidad de predicar. A predicar es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y yo no tenía el concepto de lo que significa predicar y de hacer la obra de Dios. Recuerdo que yo estuve jugando como un muchachito, bañándome, riendo, había leído algo solamente del sermón, porque te entregaban el sermón para que lo dijera, y yo no le prestaba atención a eso, no le prestaba atención. Y recuerdo que me distraje porque no tenía noción de lo que significaba cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quería.
No, otro sermón, un sermón que un niño en la semana de infantil iba a tener. Y así que mi papá no estaba detrás de mí, mi mamá de que yo leyera. Dije, como yo estoy a veces pensando en mis cosas y soy responsable por lo general en mis estudios, me ha ido bien, entonces nadie estuvo pendiente de eso. Yo me recuerdo meterme, no sé si aquí usaban eso, meterme desesperado en un tambor que tenía agua. Ustedes usan tambores con agua para bañarse a veces. Bueno, yo recuerdo meterme en ese tambor, estaba riendo, era mi piscina, estaba feliz allí. Se me pasó el tiempo cuando dijeron, mira, ya son las 7, el sermón que tengo que predicar, día miércoles, desesperado, angustiado, nervioso. Me fui me arreglé rápidamente, llegué, el anciano me arregló una corbatica, me la puso, oró conmigo en la sala pastoral y pasamos. Dios el hombre, recuerdo el título del sermón, esas cosas sí las recuerdo. Dios el hombre, y las recuerdo porque a veces porque son muy buenas o porque son muy malas. Y cuando veo así Dios el hombre y me dice, anciano, te toca predicar, hermano, yo dije solo 2 frases, se me nubló la mente, se me oscureció totalmente el entendimiento, me confundí, se me olvidó todo lo que había leído, no recordaba nada, las letras se confundían una con la otra, ni siquiera podía leer, y yo me senté. El anciano se levantó y tuvo unas palabras y terminó allí el sermón, y yo dije que nunca iba a predicar. Yo dije, yo no voy a predicar. Y yo no quería ser pastor porque tenía que predicar. Porque yo dije, yo no sé predicar. De hecho, cuando prediqué allí estudiando teología, ese sermón tuvo tan técnico, homilética, la clase homilética pastor Miguel Ángel López, lo recuerdo muy bien. Pero Dios me obligó a hacer su voluntad. El punto es que cuando tú piensas que ya sabes cuál es la voluntad de Dios, tú dices, ya estoy listo, no tengo que prepararme, no tengo que hacer nada, solo tengo que cumplir la voluntad de Dios. Y por eso es que hay muchas personas que no ven los resultados que Dios quiere mostrarle en su vida. Hay muchas personas que sí, están listos, predican sermones y todo eso, pero no ven los milagros de Dios, no ven los resultados, el poder de Dios obrando a través de ellos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque para usted poder hacer la voluntad de Dios, usted necesita estar en el Espíritu. Dígale al que está a su lado, necesitamos estar en el Espíritu. Necesitamos para hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, la revelación no es suficiente. Ya hemos recibido la revelación que dice apartarme a Bernabé y a Pablo para la cual la obra que yo les he mandado, pero para hacer esa obra de apartarlo, la revelación no es suficiente. Tú necesitas estar en el Espíritu. Para hacer la obra que Dios te encomendó y ver los milagros que Dios tiene para ti, tú necesitas estar en el Espíritu. Permítame que voy a usar un poco de tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar en el Espíritu? ¿Cómo podemos nosotros estar en el Espíritu para hacer la obra que Dios nos ha encomendado? El texto dice, exactamente, el versículo 2 dice, apartarme Bernabé y Saulo. Vean conmigo el versículo 3. Y el versículo 3 dice, y entonces, ¿qué dice? Habiendo que, si ya habían ayunado y habían ministrado, ¿por qué otra vez vienen a ayunar y orar para hacer lo que tenían que hacer? De paso, cuando la Biblia dice una vez algo es importante, pero cuando lo dice 2 veces, usted tiene que prestar atención, porque ya está diciendo que ellos estaban ministrando y ayunando cuando el Señor le dijo, apartar
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Le dio la revelación. Ese es otro tema, lo voy a tener después. Le dio la revelación, ministrando lo que eso significa. Pero ahora ya estaba ministrando y ayunando. Y Dios le dijo, apártame Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Pero ellos no dijeron inmediatamente, ok, Bernabé, Saulo, vengan para acá, lo vamos a apartar para la obra. No. ¿Ellos qué hicieron? Volvieron a ayunar y volvieron a orar. ¿Por qué? Porque incluso para hacer la voluntad de Dios, para cumplir con la tarea de Dios, usted necesita estar en el Espíritu. ¿Cómo es que usted puede estar en el Espíritu? ¿Cómo nosotros podemos estar en el poder de Dios para hacer la obra de Dios? El texto, al decir que ellos ayunaron y oraron, lo que estaban diciendo el texto era que ellos estaban debilitándose en la carne. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Porque para usted ser fuerte en el espíritu, usted tiene que ser débil en la carne. Y es aquí donde hay un problema serio. Porque nosotros no hemos entendido eso en la iglesia y como cristianos. Para usted ser fuerte en el espíritu, usted tiene que ser débil en la carne. Así que ellos, para ser débiles en la carne, mis amados, ellos comenzaron a ayunar. En otras palabras, dejaron de comer. Literalmente dejaron de comer. Dígale que está a su lado, dejaron de comer. Dejaron de comer. ¿Cuántos es difícil dejar de comer? Dejar de comer. Nosotros estamos comiendo la cena y estamos pensando en cómo será el desayuno. Estamos comiendo el desayuno y estamos pensando en cómo será el almuerzo. Estamos comiendo el almuerzo y dice, wow, ¿y cómo será la cena? Y nosotros los adventistas no tomamos, no bailamos, no hacemos muchas cosas, pero comemos. Tenemos un problema ahí. Es generalizado. Si nosotros comer, no, tenemos que comer. Ahora, cuando usted encuentra la iglesia primitiva que estaba en el espíritu, una de las prácticas que ellos tenían era el ayuno. ¿Están siguiendo lo que estoy diciendo? El ayuno. Ellos dijeron, vamos a hacer la obra de Dios, vamos a cumplir la voluntad de Dios, vamos a prepararnos para estar en el Espíritu. Para estar en el Espíritu usted tiene que debilitar la carne. Pablo decía, yo sacrifico mi cuerpo. Yo voy a explicar más adelante esto, porque esto tiene una implicación teológica profunda. Yo sacrifico mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y en otro lugar escribió, seamos sacrificio vivo delante de Dios. Cuando está sacrificando la carne, cuando está sacrificando y no comiendo, usted está decidiendo no satisfacer sus necesidades más urgentes para poder vivir. Usted no está comiendo. Pero esto tiene un significado aún más profundo, hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted deja de comer con motivos no de ayuno intermitente para bajar de peso, ¿no? Porque aquí deja de comer para orar. Deja de comer para orar. Cuando usted deja de comer, algo está extraordinariamente está sucediendo en ese momento. Y es que usted está diciéndole a la carne, aquí tú no vas a controlar qué yo voy a hacer. Mi espíritu es el que tiene el control. Amén. Mi estómago no es el que tiene el control. Esto es muy profundo, hermanos. Y usted me preguntará, ¿por qué es tan profundo? ¿Por qué es tan profundo? ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, el problema del hombre, que por cierto pecó por comer,
Cuando el hombre pecó, el hombre tenía su naturaleza perfecta, estaba el espíritu del hombre, que Dios había insuflado en el hombre, que hay que entender qué es eso, no tenemos tiempo para eso. Estaba la mente, el alma del hombre, que dice, y fue el hombre un alma viviente. ¿Por qué? Porque se unió el espíritu de Dios con el cuerpo y se llevó el alma. ¿Y cuál es el alma? El alma es tu mente, tu pensamiento, tus emociones. Pero está el espíritu del hombre, está el alma del hombre y está el cuerpo del hombre. Cuando el hombre estaba en su estado perfecto, el espíritu dominaba sobre el alma y sobre el cuerpo. Pero cuando el hombre pecó, entonces ahora el control lo tomó la carne. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Ahora el cuerpo y la mente son los capataces del ser humano. No, es que yo siento que tengo que hacer eso y lo voy a hacer porque yo lo siento. Está bien. Tu carne, tus deseos. Eres dominado por tus emociones. Eres dominado por tus necesidades. No es que cuando yo tengo hambre me vuelvo loco y me pongo así, porque es la carne la que te domina. ¿Están siguiendo lo que estoy diciendo? Cuando viene el Espíritu para restaurarnos, trata de que se recupere el control del Espíritu sobre la mente, sobre las emociones y sobre tu cuerpo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Esto lamentablemente no se conoce. Y entonces lamentablemente nosotros seguimos en el concepto de la mente y leímos libros y eso tiene su ayuda y recibimos ayuda emocional, eso tiene su lugar sin duda alguna, pero hay un lugar superior que es el lugar del Espíritu. Y es fortalecido por el Espíritu de Dios. ¿Cómo es fortalecido por el Espíritu de Dios? Cuando usted es débil en la carne. Amén. Amén. Esto es hermoso, a mí me emociona, porque cuando comencé a entender eso, entendí que lo que más mueve a Dios es cuando tú reconoces tu necesidad. El problema es que el ayuno y la oración en muchas oportunidades se ha convertido en un pretexto para mostrar qué buenos somos. Así eran los fariseos en los tiempos de Cristo, pretexto. Voy a ayunar, ¿para qué? Para mostrar que yo ayuno. Y el Señor dijo, es más, nadie debería saber que tú estás ayunando, escóndete, lávate la cara. Y nadie, ¿por qué? Porque si tú lo haces en privado y tú tienes esa relación con Dios, como dijimos ayer, la relación de liderazgo con Dios, Dios te lo recompensará. Cuando la gente te escuche hablar, cuando la gente te escuche ministrar, cuando tú hagas algo cumpliendo la voluntad de Dios, viene la respuesta de Dios. Porque tú estás en el Espíritu. El ayuno, hermanos, el ayuno no es con el sentido farisaico, como una rutina. Yo le digo a las personas, ni la oración. Usted quiere en verdad tener poder en la oración, sea sincero en la oración. Sea honesto en su necesidad. No ore por orar, ore porque necesita orar, porque desesperadamente se está muriendo. Ayune porque usted dice, yo prefiero, te necesito de ti, yo dependo de ti, no dependo de la comida, yo necesito de ti. De ti necesito respuesta. Por favor, manifiéstate. Ustedes no se han dado cuenta que cuando usted está en una gran necesidad, a usted incluso se le va las ganas de comer. Pero cuando usted está ayunando y orando y pensando en la comida, es que usted no ha llegado a su necesidad. Usted está haciéndolo por formalidad.
Usted no ha llegado a ser débil lo suficiente para someter a su cuerpo y decir: yo necesito del Señor, necesito que se manifieste. Olvídate comida, mi vida es Cristo Jesús. Amén. Hoy Dios te está invitando para que tú puedas entender esto, puedas tomar una decisión. Si tú quieres estar en el Espíritu, necesitas ser débil en la carne. Wow. ¿Cuántas veces tú ayunas en la semana? No estoy hablando por la dieta, insisto. Ayuna y oras. ¿Cuántas veces tú ayunas y oras por la obra que estás haciendo? ¿Cuáles son tus días de ayuno y de oración? ¿O es que tiene que venir un calendario, un programa para decirnos: el primer sábado de cada trimestre tenemos que orar, y usted se levanta como buen fariseo y dice: yo voy a ayunar hoy, porque si todo el mundo ayuna, yo voy a ayunar hoy? Y al final dice: ¿cuántos ayunamos, hermano? No es de vanagloria, no es para decir qué bueno soy, es para humillarnos delante de la presencia de Dios. Amén. Las cosas buenas a veces son torcidas por el mismo diablo para destruir nuestra vida. Y pensamos que estamos haciéndolo bien. Pero cuando estamos en el Espíritu, el Señor nos dice: yo estoy mirándote el orgullo, cómo se te sale el orgullo, la arrogancia, cómo te sientes mejor que fulano. ¿Por qué? Porque estás haciendo esto. No, tú no entiendes lo que es en verdad sacrificarte a ti mismo. Ahora, cuando usted se hace débil en la carne, cuando usted está ayunando, en otras palabras, no está haciéndolo para convencer a Dios. Dígale al que está a su lado: no lo hace para convencer a Dios. No lo hace para convencer a Dios. Me gustó como un amigo lo dijo: no estás haciendo huelga de hambre. Señor, aquí estoy en una huelga de hambre. Aquí estoy en una huelga de hambre para que tú me veas. No, eso no es. Te voy a torcer el brazo. No. Tú estás ayunando y orando no para convencer a Dios, sino para rendirte a Dios. Amén. Tú estás ayunando y orando para sacrificar tu yo. Amén. Amén. Tú estás ayunando y orando para que Dios te toque tu vida y tú puedas entender los planes de Dios. Amén. Tú no estás trayendo a Dios, sino tú estás acercándote a Dios. Tú estás dejando de depender de las cosas materiales de este mundo y estás conectándote con el cielo, diciendo: Señor, necesito de ti. Necesito de ti. La palabra de Dios nos habla muchas cosas acerca de esto. Yo quiero que vayan conmigo a algunos textos de la Biblia. Hay textos de la Biblia que nos hablan de esta dependencia extraordinaria de Dios. Nos hablan muchos textos. Cuando yo estoy hablando de la carne, es importante esto de la carne. Es tan poderoso esto que usted, y no lo voy a decir en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, y no lo tomen algunos como una excusa, pero en 1 Corintios capítulo 7, Pastor Rodríguez, dice el versículo 5, hablando de Pablo a las parejas, le dice: no os neguéis el uno a otro, a menos que sea de acuerdo y por acuerdo mutuo por algún tiempo, para que dediquéis a la oración. Está hablando aquí de las relaciones sexuales, ustedes saben, ¿verdad? Es decir, aquí no es ayuno solamente de la carne, del pollo, del pescado. ¿Cuál es que la comida favorita aquí en Atlántico? Boca Chico. El asunto no es que el ayuno solo es el Boca Chico. Vuelvo a decir, es la carne. Ay, mire, yo quiero estar en una intimidad con mi esposa. No, si tú vas a buscar a Dios,
Pon eso en segundo plano. Aprende a negarte a ti mismo. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Tú vas a buscar a Dios y su voluntad. Toma tu tiempo. Atente de la carne, de los deseos de la carne. Cuando lo digo que debemos tomar en forma positiva, no es para que ninguno aquí, marido o esposa, le diga al esposo o a la esposa: estoy buscando al Señor, y toda la semana pase buscando al Señor, y no haga lo que dice el resto del texto, no, porque el resto del texto dice: pero vuelve y regrésate para que el diablo no os tiente. Decimos amén. Amén. Muy bien, pero yo quiero que quede claro el punto acerca de cómo estar en el Espíritu. Segundo texto. Ustedes encuentran en segundo texto, ustedes ven que el Señor Jesucristo aplicaba mucho esto. Lucas capítulo 5, versículo 16 dice: pero Él con frecuencia se apartaba a lugares solitarios. ¿Para qué? Para orar. Jesús con frecuencia se apartaba a lugares solitarios para orar. Y de paso, Jesús, para iniciar su ministerio, Él estuvo 40 días de ayuno y de oración. 40 días fortaleciéndose en el Espíritu para hacer la obra que tenía que hacer. Lucas capítulo 6, versículo 12. Jesús iba a hacer una obra importante. ¿Qué iba a hacer Jesús? ¿Cuál es la obra que iba a hacer? Iba a escoger a sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús? No dijo: ok, ya estoy preparado, yo tengo muchas sesiones cuadrienales. Bueno, yo soy el Hijo de Dios, yo tengo toda la sabiduría, vamos, escojamos fulano. No, ¿qué dice el texto? En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pregunto, hermano, ¿cuántos pasaron la noche anoche orando a Dios por lo que vamos a hacer este día? Y usted y yo nos preguntamos: ¿y por qué Dios no se manifiesta? ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Tengo que dormir. Pero si tú no sacrificas la carne en el sueño, dice: yo tengo que orar también, porque en mí no está la capacidad, necesito la capacidad de Dios. Hay muchos otros textos, pero por el tiempo no lo voy a tratar. Yo quiero ir a un texto que está en el Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 1. Nehemías había sido impresionado por Dios por las palabras que le habían dado de la ciudad de Jerusalén y cómo estaba. Nehemías se puso triste y dice el versículo 4 de Nehemías, dice: cuando escuché esta palabra, me senté, lloré, miren la necesidad, e hice duelo por algunos días. ¿Y qué más? Ayuné. ¿Qué más? Ayuné. Subrayenlo. ¿Qué más? Ayuné Y oré delante de Dios. Usted se pregunta por qué Nehemías tuvo éxito. Haga lo que hizo Nehemías. Usted se pregunta por qué su iglesia no crece. Haga lo que hizo Nehemías. Usted se pregunta por qué su tarea no está avanzando. Haga lo que hizo Nehemías. Eso lo puedes hacer tú, lo puedes hacer tú, lo puedes hacer tú, lo puedes hacer tú. Todo el mundo lo puede hacer, pero no se está haciendo. Vivimos en apariencia como cristianos, pero cuando usted pregunta: ¿y cuántos ayunaron? Si tú me dices: ¿cuántos han orado? Solo oramos como una formalidad, para que el compañero sepa que estamos orando para pedir bendición por la comida, para que el compañero sepa que estamos orando para salir de un lugar, para que sepan las cosas, pero no tenemos una relación con el Espíritu de oración permanente con Dios.
Y la única forma de que usted esté en el Espíritu es que usted esté orando y usted esté dependiendo del Espíritu. Lo cierto es que cuando Nehemías vio eso, se puso a llorar y ayunó. Yo le puedo contar la historia también de Daniel. Daniel pasó orando y ayunando. Así, usted ven estos hombres que fueron usados por Dios. Tenían una práctica en su vida. No hacían nada sin primero debilitar la carne para que el espíritu se fortaleciera. Amén. Y mire lo que hace. Dice, ayunó y oró. Me gusta. Tengo que leer la oración porque yo no sé qué oraron los que estaban por obedecer, apartarme a Saulo Bernabé, pero sé que oró Nehemías. Nehemías, ¿qué estaba pidiendo? Él oró y dijo, mire lo que dice. Y dijo, oh Jehová, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Por favor, ten atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos actuado muy inicuamente contra ti y nos hemos guardado los mandamientos, las leyes, los decretos que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate, por favor, de la palabra que mandaste a tu siervo, diciendo, si sois infieles, yo os esparciré entre los pueblos. Pero si os volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestros desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí los reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces son tus siervos y tu pueblo a quienes redimiste con tu gran poder y con tu gran poder y con tu poderosa mano, oh Jehová, por favor, y aquí viene el pedido final, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Prospera, por favor, a tu siervo hoy y concede gracia ante aquel hombre. Aleluya. ¿Quién era ese hombre? Es decir, Dios te pone en el corazón y te dice, mire, establece esta iglesia. Y tú dices, yo lo voy a establecer porque yo sé cómo hacerlo. No, tú tienes que estar en el Espíritu de Dios. Tú tienes que clamar a Dios, tú tienes que buscar la dirección de Dios, tú tienes que fortalecerte en el Espíritu y decir, Señor, dame la bendición, vamos a hacer esto y por favor, manifiesta tu poder. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Por eso es que el Señor Jesucristo le respondió a los discípulos, cuando fracasaron, mire, ustedes no saben el secreto. Este género solo puede ser vencido con oración y ayuno. Amén. Amén. Ese es el ABC de un cristiano en el Espíritu. Ahora pregúntese usted por qué su iglesia está como está. Invite a un programa de oración y solo van las 4 hermanitas, las 4 señoritas de 60, 50, 80 años. Señorita de las 4 décadas. Mientras tanto los hombres dicen, no, que ella ore el que nosotros trabajamos. ¿Por qué no está el anciano allí orando? ¿Por qué no está el pastor de rodillas clamando a Dios? ¿Por qué no invitamos en verdad a la iglesia a orar? ¿Por qué los miércoles desaparecen los miembros y sienten que no es importante la oración? Cuando vimos una cita allí que dice las más grandes victorias del cristiano y de la iglesia se alcanzan en la cámara secreta de la oración. ¿Y saben por qué?
Porque tú y yo pensamos que la oración es un apéndice en la vida espiritual. La oración es parte de un programa. La oración es relleno, no es lo que determina escuchar a Dios y poder estar en el Espíritu de Dios para entender los caminos de Dios y poder entonces con su Espíritu hacer su voluntad. En cambio, la Iglesia Apostólica está orando todo el tiempo. Hay un problema, orando. Señores, vamos a orar. Soberano Señor, tú que conoces las cosas, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Pusieron preso a Pedro, vamos a orar. Dora, fulana, el otro, vamos a orar. Señor, suelta a Pedro, haz tu obra poderosa. Hoy, ¿cuánto tiempo dedica la iglesia a la oración? ¿Cuánto dedica usted al ayuno? No, yo no puedo ayunar, me desmayo. Tiene un problema. Bueno, ayuna con frutica por allí. Si tú no eres débil en la carne, no serás fuerte en el espíritu. Díselo a la que está a tu lado, por favor. Si no eres débil en la carne, no serás fuerte en el espíritu. Yo no tengo tanto tiempo para hablarle a ustedes de esto, pero el reino de Satanás se mueve a través de la carne. ¿Cuándo es la carne? Cuando el reino de Satanás pone una música allí que tú dices, oye, esta música está buena, y usted se piensa mover, eso llega y entra por su cuerpo, y eso allí te controla. Hay muchas cosas, sencillamente, mire, esto es impresionante. Si usted hace así, usted está triste y hace así, sonríe, durante más de 10 segundos usted cambia su ser interior. ¿Sabían ustedes eso? ¿Ustedes saben lo que es programación neurolingüística? Donde usted a través de ciertos pensamientos de su mente y acciones de su cuerpo, usted puede cambiar su condición. ¿Y saben cuántas personas están cayendo en eso como una alternativa para cambiar su vida? No entendiendo que en Cristo no es a través del cuerpo o de la mente, desarrollando la mente como nosotros llegamos a ser como Jesús, sino estando en el Espíritu. Amén. Y por eso es que Pablo experimentó tantos fracasos en ese peregrinaje como yo también he experimentado, hasta que él entendió por qué Dios lo debilitaba en la carne, porque le oraba al Señor, Señor, quítame este aguijón, por favor, y el Señor dice, no te lo puedo quitar, porque cuando tú eres débil, entonces eres fuerte, porque mi poder solo se puede perfeccionar, mostrar en mí, en tu debilidad. Amén. Porque cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Cuando los hermanos recibieron la orden de Dios y le dijo, apartadme a estos dos, ¿saben qué? Ellos no fueron, Carlos, a preparar el salario con que lo iban a mandar, ni el presupuesto. Quizás le dieron plata, estoy seguro que sí, pero la principal preocupación era que ellos estuvieran listos para poner las manos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo recuerdo cuando aprendí este principio. Cada vez que yo voy a predicar, yo me asusto mucho, porque no soy yo, es el Señor. Y
le ruego a mi Dios, ahora predico en inglés. Digo, Señor, dame el don de lenguas, de verdad. Por lo menos que ellos se entiendan. No importa que yo diga, pero ellos se entiendan. El Señor es grande. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Estaba la semana pasada en Jamaica. Y la gente dice, ¿y dónde usted aprendió inglés? Porque nosotros entendemos. Hoy le dije, gloria al Señor. ¿Quién hace eso? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Y cuando yo entendí que yo no puedo hacer nada sin depender de Dios y estar en el Espíritu, mi querido, en mi vida, yo decidí que estos dos principios, el ayuno y la oración, fueran prioridad. Y lo trato de transmitir a la iglesia. Nos lanzamos un desafío, no nos lanzamos, Dios nos puso un desafío de tener un evento en Venezuela con toda la crisis que ustedes han escuchado en Venezuela. Yo fui presidente allí, 11 años de una unión. Y el desafío era reunir, ustedes lo pueden leer en un libro llamado Liderazgo que Impacte, reunir a todos los hermanos. Nunca había ocurrido, nunca había sucedido. Si no hay plata para comer, como plata para mover, hermanos, de 40 horas, moverlos por un día para un lugar. Y la meta era bautizar 3,000 almas en un solo lugar, en un solo día. Nunca había ocurrido eso, ni allí, más de 300, ni en Interamérica, en un lugar, en un día, más de 3,000 almas. Pero saben, hermanos, todos los sábados, antes de ese programa, la iglesia en el culto divino oraba para que el Señor se manifestara. Todos los meses y todas las semanas teníamos días de ayuno clamándole al Señor. Y Dios se manifestó para gloria de su nombre. Hoy puedo testificar. Podría hablarle de muchos milagros que hizo, pero solamente le voy a hablar del más importante, el más grande. No se bautizaron 3,000 almas, se bautizaron 4,012 almas. Amén. Y había más de 25,000 personas reunidas allí. Yo estaba pensando en eso cuando estaba preparando este mensaje para ustedes y pienso en lo que va a suceder el próximo año. Quiero sus oraciones, quiero su ayuno, porque por primera vez en la historia se espera reunir a todos los pastores de Interamérica en 3 lugares. ¿Saben cuál va a ser el tema? Ungidos por el Espíritu Santo. Amén. No tenemos plata. Me dijeron, esto es lo que se tiene. Estoy enfrentando desafíos aquí, desafíos allá. Pero yo recuerdo que esta no es la obra mía, esta es la obra de Dios. Amén. Y tiene que ser hecha en el Espíritu. Amén. Hoy nos vamos a dividir las comisiones. Tenemos que estar en el Espíritu. Amén. De aquí tú vas a salir a cumplir la tarea que Dios te ha llamado. Tienes que salir en el Espíritu. Amén. Tú puedes irte allá sobre aquella piedra, tú puedes irte allá, tú puedes irte solo, acompañado, tú puedes cruzar el puente colgante a donde tú quieras. Pero tu espíritu tiene que ser más fuerte que la carne. Amén. Amén. Para que el poder de Dios se manifieste. Para que sujetes a la carne en el espíritu y puedas obtener la victoria de Cristo Jesús. Yo quisiera orar por aquel hermano que quiere hoy tomar la decisión de poder andar en el Espíritu, dependiendo del Espíritu, y ha tomado la decisión en su corazón: tengo que ayudar más, tengo que orar más,
Mi familia quizás está pasando por los problemas más difíciles. ¿Sabe? Yo quisiera invitarles para que usted transforme su iglesia, toda la iglesia, la comisión de oración, no, toda la iglesia en un lugar de oración. Yo quisiera invitarle para que usted haga que la iglesia principalmente sea lo que Cristo dijo: casa de oración para todos los pueblos. Amén. Yo quisiera invitarle para que usted como líder se una conmigo. Usted ore todos los días por mí, yo oraré todos los días por usted como líder. Ese es mi compromiso. Pero el jueves hay un pedido especial, Carlos. El jueves, cuando usted se levante el jueves, como hoy, usted le va a decir 3 cosas al Señor. Le va a pedir juntos. Imagínense todo Interamérica pidiendo eso. Señor, dame tu Espíritu Santo. Amén. Señor, da tu Espíritu Santo a mi familia. Mi esposa y mis hijos sean tocados por el Espíritu Santo. Amén. Tercero, derrama tu Espíritu en esta iglesia. Amén. 3 cosas. Porque sin el Espíritu no vamos a terminar la obra y ver la venida de Cristo Jesús. Amén. Si el día jueves ustedes quieren, se unen conmigo también en ayuno. Los días jueves, por lo general, cualquier día el Señor me pone, hay que ayunar. Por lo general, jueves o martes. Ustedes, es su decisión. Es tu decisión. Si la iglesia hace y experimenta eso, y no simplemente tenemos semana de esto, semana de lo otro, semana de aquello, semana de aquel otro, semana de asunto, que el concierto, que el asunto, que el otro. Todas esas cosas son buenas. No sé si me estoy haciendo entender. Pero usted necesita tomar tiempo para en verdad o ayunar y orar. Usted ayuna porque va a orar y a fortalecerse en Cristo Jesús. Anoche yo oré por aquellos que tenían luchas, dificultades, pero hoy yo quiero orar para encomendar a aquellos que van a salir de este lugar a que este mensaje llegue a la iglesia. Amén. Porque Dios te trajo aquí, como lo dije anoche, con un propósito. ¿Hay alguno de ustedes que quiere que yo ore por eso particularmente? Amén. Yo quiero invitarle que pase al frente, porque yo voy aquí en el nombre de Jesucristo a levantar mis manos para que